Bienvenidos y bienvenidas a el primer episodio de La Ciudad que Queremos, un espacio para compartir con personalidades activas en la agenda urbana para discutir temas de actualidad, problemas y retos de las ciudades de hoy. Quien les habla es Lidia González Malagón y Miguel Cherches me acompaña en la mesa. Nuestra invitada de hoy es Rosalba Loide. Miguel, quien tuvo la iniciativa de reunirnos en este micrófono y a quien agradezco mucho la confianza para compartir este espacio donde vamos a mover ideas en nuestro primer episodio. Miguel, adelante. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, auditorio? Bueno, pues bienvenidos a este proyecto que estamos haciendo. Es un proyecto donde lo que buscamos es agregarle valor a la sociedad, agregarle valor a las instituciones, agregarle valor a las autoridades y a toda la gente que vive en esta ciudad, en la Ciudad de México, que es la ciudad que, como bien dice el programa, la ciudad que todos queremos. Así es que, pues, gracias por estar con nosotros en este primer proyecto que seguramente se va a ir perfeccionando. Y sí, efectivamente, como lo comenta mi querida Lidia, el día de hoy está con nosotros Rosalba, a quien tenemos el gusto ya de conocer desde hace, pues, unos cuantos años, Rosalba González Loide, y a quien me va a permitir ahorita leer un poquito su currículum para entrar en materia de lo que se va a platicar hoy en este programa. Bueno, Rosalba González Loide es una estudiante de doctorado en Sociología, Guamas Capozalco, en la línea de Sociedad y Territorio, maestra en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Comunicación por la UNAM. Además, cuenta con diversos diplomados en temas urbanos, entre los que se destacan el Diplomado de Estudios Sociojurídicos del Suelo Urbano del Lincoln Institute y el Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM, y el Diplomado de Intervenciones Urbanas Integrales de la Facultad de Arquitectura del UNAM. Sus líneas de especialización son de participación ciudadana, suelo y vivienda. De este último con especial énfasis en la vivienda de alquiler en la Ciudad de México. Durante los últimos años trabajó como consultora en la elaboración de planes de desarrollo urbano en la Ciudad de México y el Estado de México y ha participado en foros y talleres como especialista en temas de vivienda, participación ciudadana y perspectiva de género. También es doctora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, del Tecnológico de Monterrey y columnista de la revista Arquitectura Arquine. Así es que, Rosalba, gracias por estar con nosotros aquí. Bienvenida, siéntate en tu casa y siéntate en la ciudad que queremos. Pues muy feliz, además de ser la madrina del programa, entonces está increíble eso. Muy bien, felicidades. Sí, súper bien. Pues muchas gracias por la invitación y pues vamos a darle. De lleno, sí, a los temas. Pero antes me gustaría, Rosalba, si nos platicas también en qué actividades estás ahorita involucrada, que tengan que ver con la ciudad, y también si nos puedes hablar de ti, de la ciudad en la que naciste, en la que creciste, en la que vives actualmente y tus ciudades favoritas, algo que nos aportes, por favor. No sé si puedo contar todo lo que estoy haciendo ahora. Bueno, no, es que hay temas políticos justo al respecto del tema de Airbnb y hay varias cosas en la agenda, ¿no? Pero bueno, está a la par del doctorado, las clases en la UNAM y en el TEC de Monterrey. Y de ahí surgen de pronto algunos proyectos sobre investigaciones a pequeña escala en zonas centrales de la Ciudad de México, ¿no? Que es lo que de pronto sale. Y bueno, no descarto, me encanta, pero también es un tema de tiempo, volver a la consultoría. Me encanta el trabajo de consultoría de desarrollo urbano, es súper interesante. Y las partes que siempre me tocaban trabajar, que es la parte de participación ciudadana, o sea, de tratar de entender cuál va a ser el posicionamiento de los vecinos, de las vecinas respecto de proyectos específicos o de un cambio de norma o lo que sea, me parecía súper interesante, ¿no? Porque es desde la comunicación y tratar de comunicarse con ellos, entender cuál es su posicionamiento, cómo van a influir o no en el proyecto. Eso creo que lo extraño un poco, pero bueno, el tema del doctorado y las clases no me han dejado volver, pero en eso estoy. Claro, así es absorbente la academia. Sí. O sea que traes pocas cosas en la agenda, por lo que puedo ver. Sí, como siempre. Muy bien, muy bien. ¿Tus ciudades, Rosalba? Pues, a ver, no he sido de viajar mucho, o sea, literalmente nací en Ciudad de México, crecí en Ciudad Nezahualcóyotl, y luego, pues, en los 2 años que estuve en Santiago, y de ahí, pues, viajé a algunas ciudades chilenas, y depende mucho, ¿no? Mi esposo me va a matar, pero nunca me gustó Santiago. ¿Razón?
No sé, o sea, hay cosas positivas, como muy, muy atractivas de Santiago, el orden, de pronto la limpieza, pero no sé, yo creo que me dio el síndrome del jamaicón, de extrañar los chilaquiles y los tamales. Entonces, no, pero Valdivia, por ejemplo, me parece una ciudad muy bonita, no sé si para vivir, pero creo que es bella pensando en las ciudades latinoamericanas, ¿no? Porque además tiene una historia de población, de migración alemana, y hace que la arquitectura sea, pues, diferente al típico de las ciudades latinoamericanas, ¿no? Está muy al sur, tiene una historia interesante, se ve mucha cerveza. Em, pues sí, creo que me Claro, quedaría con nos hablas Bolivia. de un montón de componentes que tienen las ciudades y de los enfoques tan distintos desde dónde podemos abordarlas, ¿no? Desde sus olores, sabores, historias, caminares. Entonces, sí, Sí, muchas gracias. Eso nos seguramente si no sí. fuera chilanga no me gustaría Ciudad de México. Habría Hay que un pensarlo. hay un amor-odio Sí. con la Ciudad de México, definitivamente. Em, yo propongo para entrar en materia, como ir vinculando estos 2 temas que hoy nos convocan. Vamos a hablar del problema de acceso desigual a la vivienda en México y cómo se conecta con la oferta de alojamiento de estas plataformas como Airbnb, es decir, las estancias de corto plazo. Yo a manera de introducción me quisiera enfocar en la política de vivienda en México y luego en esta oferta de Airbnb y el anuncio más o menos reciente de alianza con el gobierno de la Ciudad de México para problematizar qué significa esto. Esa sería la primera parte del episodio para luego pensar en alternativas de regulación y a ver si podemos cerrar un poco optimistas con este panorama que vamos a intentar compartir con la audiencia. Para introducirnos al tema, yo creo que hay que darle una mirada a la política de vivienda en México y de los últimos años y pues criticar cómo ha estado concentrada en otorgar títulos de propiedad y créditos para la adquisición de vivienda exclusivamente, ¿no? Recuerdo un anuncio durante la gestión de Felipe Calderón que terminaba este niño diciendo como para tener nuestro patrimonio, ¿no? Siempre esta idea de patrimonio. Y pues esto desatiende de alguna manera la vivienda en arrendamiento, que pareciera más bien ser un tema privado. No, no sé qué les parece allí, incluso con una carga negativa o peyorativa de allá es el que renta, ¿no? El de por ser inquilino no puedes votar en la asamblea, no tienes derecho a. Entonces, bueno, estas ideas para pensar estas diferencias simbólicas entre las personas en condición de propietario o en condición de inquilino. Igual si tuvieran una reacción al respecto en la mesa. Es que tocaste varios temas. Quizá, o sea, justo creo que valdría la pena empezar como a retomarlo sobre esta perspectiva que tenemos sobre los propietarios y los inquilinos, ¿no? Que tiene que ver con la historia justo de las políticas de vivienda, no solo en México, sino en América Latina, ¿no? O sea, América Latina es una región de propietarios, ¿no? Y es interesante pensar de dónde se construye, porque hace 100 años no éramos una región de propietarios, éramos predominantemente inquilinos, que tiene que ver con procesos migratorios, sobre todo, ¿no? Pero luego vienen estas políticas como del Estado Bienestar que comienzan a establecer la idea de propiedad como una construcción de patrimonio para las siguientes generaciones, ¿no? O sea, ya no es solo la casa para vivir, sino para dejarle a tus hijos, ¿no? Y entonces viene construyéndose como todo este panorama y la figura del inquilino comienza bueno, no comienza, más bien se va construyendo en este lapso de tiempo como algo completamente negativo, ¿no? Alan Gilbert habla o sea, como todas estas perspectivas desde las políticas públicas, los medios de comunicación, las propias personas que dicen que los inquilinos pues son flojos, no son responsables porque no administran bien su dinero, no tienen trabajos estables, etcétera. Entonces, digamos, se plantea la idea de que los inquilinos no son buenos ciudadanos, ¿no? Y entonces, o sea, a partir de ahí también se construye la desaparición de los inquilinos en las políticas públicas. O sea, porque si pensamos en cómo se han construido políticas públicas respecto del sistema inquilinario en América Latina, pues ha habido como muy pocos elementos. Quizá lo más interesante apareció en Colombia, que es el país de América Latina que más tiene inquilinos en la región, ¿no? Pero fuera de eso, lo que hemos visto en los últimos 60, 70 años es promover la creación de vivienda en propiedad, ¿no? Y eso implica que los inquilinos para las políticas públicas no existen, ¿no?
o son como los apestados del sistema. Claro, hay esa invisibilización de los inquilinos y hay que recordar que entonces los créditos son exclusivos para quienes trabajan en el mercado formal, para quienes sí se pueden, ¿no?, echar el paquete de sacar un crédito a ciertos años, para quienes ganan lo suficiente para comprometerse con ese pago por años de una vivienda. Leía un tuit que me pareció también divertido porque pedía subsidios para personas solteras que pagan renta, porque claro, la estructura familiar y la condición, la situación emocional, pues impacta en si podemos o no acceder a qué tipo de vivienda, ciertamente. Yo por aquí traía unos datos de INEGI, reportados a su vez por Calicho, una activista muy movida en agenda de derechos urbanos, y decía que el 59% de quienes rentan en México no cuentan con un contrato por escrito. Entonces, pensar cómo esta informalidad, que puede explicarse de varias formas, pero como efecto tiene que dejar desprotegidas a las personas que arriendan, ¿cierto? Sí. También cabe, creo, preguntarnos por cuál es el stock de viviendas que se ofertan en México, porque no solo hay un stock de vivienda muy limitado, sino que no se ofrece a precios accesibles y muchas de las veces no está cerca de nuestros trabajos, escuelas, ¿no?, centros de reunión, ni está bien conectada a redes de transporte, etcétera. Entonces aquí, ¿cómo vamos, Rosalba, en materia de vivienda y si tenemos o no cifras claras sobre el stock de vivienda disponible y los niveles de acceso a esta? Sobre todo yo ahí quisiera agregar un punto también, porque tenemos, salvo tu mejor opinión, creo que tenemos que hacer una distinción entre el tipo de vivienda en renta. Yo quiero entender que tenemos una vivienda en renta que desde luego no está regulada. Esa sería una pregunta que creo que valdría la pena decir. O sea, necesitamos hacer una ley para la vivienda en renta. Y otro aspecto que me parece que se debe de puntualizar, que es qué pasa con el hospedaje de corta estancia, ¿no? Porque incluso el mismo Código Civil te habla de una vivienda en renta, pero no te habla no te habla de un hospedaje de corta estancia, que hay que decirlo muy claro, es distinto al servicio de un hotel, ¿no? Y por eso es que hay un mercado que no quiere el servicio de un hotel, que quiere un servicio de un hospedaje de corta estancia, quiere tener su propia cocina dentro de su departamento, quiere tener su lavadora en el piso 1, quizá quiere, es decir, estamos viendo una transformación en el mercado de lo que el turista quiere, y seguramente entraremos en eso un poquito más tarde, que no es la vivienda en renta per se, no es a la que estamos acostumbrados. Digamos, es un hospedaje de corta estancia. Entonces, quizá conforme vayamos desarrollando el programa, podamos empezar a hacer esas diferencias y entremos también en un tema de turismo. Pero Sí, hay dos cosas importantes aquí con lo que comentaba Lidia sobre el stock. Sí hay, por ejemplo, la producción de vivienda que se ha hecho en los últimos años, especialmente como desde el 2000 para acá, que tiene que ver con las políticas de redensificación en las áreas centrales. En teoría, una parte de esa vivienda se produjo para, o sea, vivienda asequible y vivienda social, es decir, a costo por debajo del mercado, pero bueno, porque no fue eficiente el modelo, creo que la política, como en el papel, estaba como muy bien intencionada, pero en la ejecución ha habido varios errores, ¿no? Y al respecto es muy interesante que hay mucha vivienda producida bajo los mecanismos de la política del bando 2 y la norma 26, que ahora está en vivienda en renta a precio de mercado, ¿no? Cuando debió haber sido vivienda en propiedad, ¿no? Para clases medias bajas, ¿no? Y bueno, lo interesante también a partir de eso son otros dos datos que ha aumentado, o sea, se produjo mucha vivienda, bueno, no mucha vivienda, pero vivienda suficiente, no suficiente para los déficits que tenemos de vivienda, como se calculan, aunque eso podríamos entrarlo en otro debate porque el cálculo de déficit de vivienda está bien raro. Me interesa, sí, claro, Sí. metodología. Sí, la metodología es como de, pues hay nuevas familias y entonces, pum, necesitas nueva vivienda, pero no necesariamente, porque además los esquemas y las formas en las que habitamos también varían y las necesidades que tenemos también son diferentes. Pero bueno, los cálculos que hacemos oficiales de déficit de vivienda está basado como en estos esquemas. Bueno, ha aumentado la vivienda en alquiler en los últimos 20 años. O sea, justo del 2000 para acá,
La vivienda en alquiler pasó del 20 al 30, del 18% al 25% en toda la Ciudad de México. Y si hacemos el zoom a las áreas centrales, que es donde se implementaron estas políticas públicas, estamos hablando del 35-40% Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, ¿no? En relación a otras ciudades de América Latina, ¿cómo andamos? Ahí está, ¿eh? O sea, las centralidades urbanas, por ejemplo, Santiago también está en las mismas dimensiones. El aumento, lo interesante de Santiago es que ellos sí produjeron mucha vivienda como en alta densidad en la centralidad. O sea, la comuna de Santiago, que es la de Santiago Centro, en los 90 se implementaron megaproyectos que ahora tienen como muchas críticas porque son viviendas de 35, 30 metros cuadrados, en donde hay una población migrante importante, entonces hay conflictividad como en relación urbana, ¿no? Pero digamos, creo que en términos hay más accesibilidad en la vivienda justo porque se produjo esta vivienda con una normativa mucho más rígida, ¿no? Que creo que eso sí valdría la pena como reconocerle a los chilenos que la parte regulatoria es mucho más eficiente, ¿no? O sea, como que se presta menos a la corrupción, por lo menos en ese, o sea, no es que Chile no sea corrupto, pero por lo menos en esa línea no. O sea, digamos que a lo mejor tienen menos leyes, pero más fortalecidas. O si hicieras un comparativo con la Ciudad de México, podrías decir que en leyes, y esa sería mi primera pregunta, y la otra también sería interesante, ¿de dónde sacan o cuál es la fuente de estas leyes chilenas? Porque al final del día todos sabemos que Ciudad de México y toda Latinoamérica prácticamente son conceptos desarrollados de estudios en Francia o de estudios de Europa, en donde justo el tema de densidades y de sobrepoblamientos en las ciudades se ha dado. Entonces, ¿de dónde podrías decir tú que es el origen o la fuente de la legislación chilena? Pues yo creo que tenemos mucho la misma escuela. Ahora, habría que preguntar si algunas de estas decisiones son resultado también como de esta implementación como neoliberal, como intensa en algunas zonas, ¿no? O sea, claramente, pues siempre pensamos como en negativo respecto de estos posicionamientos, pero a veces no necesariamente, ¿no? Sí, yo creo que sí, lo que se ha producido no sé si todo Chile, pero por lo menos en Santiago, sí me queda claro que tiene que ver con la escuela que tenemos en América Latina, porque además buena parte de los instrumentos, normativas, son muy parecidos. Políticas, no, nosotros se las copiamos a los chilenos. Sí, la política de vivienda masiva en la periferia es un modelo chileno, ¿no? Que se implementó post dictadura. Y pues nosotros se lo copiamos, pero bueno, con números mexicanos, ¿no? Entonces, o sea, ellos hacían un espacio pequeñito y nosotros hacíamos una ciudad de 600,000 viviendas. Eso, que entiendo que el tema aquí es el volumen, sí. ¿no? Eso me lo han compartido personas de Colombia. Sí. Es que, a ver, los proyectos tan sí, cuando masivos se implementa una política vivienda pública de vivienda en México, te enfrentas al tema, al tema demográfico, ¿no? Claro, o sea, la escala importa. Uh-huh. Quiero compartir con la audiencia este anuncio importante por ahí de octubre de 2022 sobre la alianza entre Airbnb, Gobierno de la Ciudad de México y la UNESCO para promover a la ciudad como capital del turismo creativo y de los trabajadores remotos en América Latina, ¿no? Estos llamados nómadas digitales. Se mostraba esto como una oportunidad para demostrar que la Ciudad de México se adapta e innova frente a escenarios adversos como la pandemia, que fue una coyuntura, pues tras la cual este tipo de estancias, pues sabemos que aumentaron mucho. Entonces, si nos pudieras hablar de las implicaciones de esto. Antes leo un parrafito que propio la plataforma de Airbnb expone. No, la Ciudad de México se une así a una selecta lista de 20 ciudades de todo el mundo, junto a destinos como Dubái, Lisboa, Buenos Aires, etcétera, para convertirse en un destino receptor de trabajadores remotos. Y esta iniciativa, a su vez, forma parte de una campaña, Airbnb Live and Work Anywhere, que fue lanzada en mayo de 2022, ¿no?, en el mundo. Y bueno, hay esta intención de asegurar que los beneficios del trabajo a distancia se reflejen en toda la comunidad. Aquí sí, Rosita, y agrego yo, que no están claras estas estrategias para los beneficios de esto que lleguen a toda la comunidad. ¿Cómo intentarlo entonces? ¿Qué balance haces tú? Hay muchas cosas sobre el tema de Airbnb como que hay que ir jalando como los hilos, ¿no? Un punto importante del que ni siquiera hemos hablado desde el terreno que nos toca antes de hablar de Airbnb, que es pues definir quiénes son los inquilinos,
¿no? Que es como, ¿cómo defines un vecino? Ah, pues el que vive en un lugar, ¿no? Pero el problema de las políticas públicas es que esas definiciones tienen que ser como muy, muy específicas para poder aplicarlas, ¿no? En la Ciudad de México, cuando el Código Civil establece lo de los inquilinos, es alguien que utiliza un espacio que no es, que lo utiliza a partir de un pago, ¿no? O sea, no es propietario de ese espacio, pero no te dice cuánto tiempo, no te dice qué características, ¿no? Y entonces cuando pensamos en las legislaciones en otros países, sí aparecen estas cosas un poco más finas, porque esto también nos permitiría establecer justo lo que decía Miguel respecto de definir quiénes son y cómo son esos turistas. No necesariamente van a ser turistas todos, sobre todo en el trabajo remoto, ¿no? Y entonces, hasta que, digamos, en qué medida tú estableces que un trabajador remoto es otro inquilino más, ¿no? Lo interesante que ahí voy a meter el tema de Nueva York, que me parece debatible, pero tienen un mecanismo para nombrar a cuando una persona es inquilina y por lo tanto es ciudadana de Nueva York, es cuando tú vives en un espacio arrendado por 30 días o más. Eso para Nueva York, para el estado de Nueva York, ya se considera un inquilino. Se considera, y tú estás protegido bajo las leyes inquilinarias en Nueva York. Okay. O sea, si por eso los Airbnbs no pueden estar más de 30 días. O sea, en Nueva York la renta de corta estancia, que además está muy vigilada porque hay mucho mecanismo de vivienda protegida, si tú rentas un espacio por más de 30 días, estás haciendo un acto ilegal, porque estás convirtiendo a una persona en ciudadana inquilina y no eso funciona. Amerita un contrato y unos derechos y obligaciones. Ajá. Y entonces, bueno, o sea, lo de los 30 días sería debatible, pero me parece interesante que podamos abordar eso. ¿Cómo interpretamos o cómo definimos a los inquilinos en las ciudades? O sea, ¿cuáles serían los requerimientos además de rentar un espacio que no es tuyo, ¿no? Claro, sobre todo porque aquí también nos enfrentamos a una cosa que me parece que es el efecto que se da aquí en la Ciudad de México. Cuando se empieza a ver la derrama económica que todos estos nómadas digitales traen a las ciudades en sus consumos y en el pago de los impuestos, las tasas impositivas que se les ponen. Entonces, la verdad es que los gobiernos lo que quieren también es regularlos, porque se dan cuenta que hay una entrada interesante de recaudación fiscal por parte de estas empresas. Y entonces, por ejemplo, aquí Airbnb, el trato que tiene con el gobierno de la Ciudad de México, es muy rápido y muy factible, porque uno en cuanto baja la aplicación y decide quedarse en un Airbnb, automáticamente Airbnb le está cobrando los impuestos y automáticamente los impuestos se van directos a la tesorería del gobierno de la Ciudad de México. O sea, es un tema digital en donde el gobierno de la Ciudad de México ya no tiene que estar luchando para recaudar esos fondos. A diferencia, por ejemplo, del sector hotelero, en donde luego es más complicado para el secretario de Turismo estar buscando realmente la ocupación de los cuartos. O sea, son mecanismos distintos en el que la verdad es que las plataformas digitales están en esa ventaja. Tú te quedas tranquilo, empiezas a ver toda la recaudación que se tiene y entonces ahí es donde me parece que viene el problema o la disyuntiva. ¿Qué hace el gobierno? ¿Lo sigue permitiendo? ¿No lo permite, pero entonces deja de recaudar esa tasa que le está ayudando para poder mejorar la ciudad? O sea, ¿por dónde estamos? Sí, claro. Yo creo que es interesante como esta perspectiva de... yo creo que en la academia en general, yo creo que todavía más en ciencias sociales, como de nada es blanco o negro, ¿no? Es como las tonalidades de grises son como muy amplias y hay que establecer como, pues sí, justo como todos estos procesos de, por ejemplo, el nomadismo digital, que además, pues en una ciudad tan cosmopolita y tan atractiva para muchas cosas, que además pues está promoviendo esa movilización, pues no va a desaparecer incluso si, digamos, negamos la entrada a Airbnb, ¿no? O sea, va a seguir habiendo nómadas digitales y entonces van a entrar en otro mercado negro y entonces se va a establecer. Eso está existente, ¿no? El asunto es, o sea, porque por un lado está eso y por el otro lado está la crisis de vivienda, ¿no? O sea, o sea, no hay que dejarla de fuera porque finalmente está compartiendo espacio justamente con este fenómeno, ¿no? Y entonces el otro día leía en Twitter así como de, siempre ha habido crisis de vivienda y no sé por qué ahora se quejan. Y tiene parcialmente razón, pero finalmente el concepto o una de las definiciones del concepto de crisis es que es un momento en el que te obliga al cambio, o sea, que ya no tienes oportunidad, o sea, digamos, como ya no tienes el colchón, como en las políticas públicas de vivienda en propiedad que te daba el Estado, o sea, si
este rollo de, mi papá a los 25 años ya tenía, ya estaba casado, tenía casa, tenía coche y hasta el perro en el jardín, ¿no? Y ya les sigo echando agua al champú. Sí. Entonces, o sea, sí estamos en una crisis en el sentido de que el acceso a la vivienda está dependiendo del esquema laboral y los esquemas laborales cada vez tienen menos acceso a, pues, estos, pues, los mecanismos crediticios, ¿no? O sea, el sistema bancarizado no te da un crédito tan fácilmente si tus trabajos son inestables, si tus ingresos no son constantes, si son mínimos, etcétera. Entonces, claramente, o sea, hay una crisis que nos está obligando a pensar y hablar de vivienda. Ahora, no solo vivienda en alquiler, sino de acceso a la vivienda en general, ¿no? Entonces, claramente, si pensamos Airbnb en este sistema, o sea, la vivienda entra en competencia con el acceso a la vivienda tradicional, vamos a llamarle, ¿no? Pensando que todavía no debatimos el tema de cómo definir a los inquilinos o a quienes habitan en esos espacios, pero cuando los pones a competir en un sistema de mercado, pues los que se van a llevar la parte, no solo el pedazo del pastel, sino los que pueden acceder a eso son los mejores pagadores. Y entonces o sea, desarticulas una parte importante que son, pues, los habitantes que también requiere la ciudad, ¿no? O sea, ¿quién va a trabajar en el café, en tal zona? ¿Quién va a limpiar las cosas? ¿Quién va a trabajar como oficinista en esos espacios, no? Entonces, finalmente, creo que es un tema de equilibrio. A mí me gusta justo lo que ha sucedido, o sea, el debate con lo de Nueva York, pero también un poco en Barcelona, aunque a mí me parece que es más político, ¿no? Como el tema como fuerte de la ciudad contra Airbnb, ¿no? Pero son debates interesantes porque dicen, bueno, sí, queremos estas inversiones, o sea, queremos esa derrama económica que genera esta participación de otros agentes en la ciudad, pero también queremos proteger a los habitantes, ¿no? Tal cual, ¿no? Recapitulando todo lo que comentas, o sea, tiene que ver con las formas desiguales de acceder a la ciudad y ahí es donde veo el problema de promover este trabajo remoto, estas mejores condiciones para nómadas digitales, para extranjeros en la ciudad, ¿no? Que de pronto también salen ahí temas, exactamente. Entonces, bueno, también lo podemos discutir, pero, o sea, no es necesariamente malo que unos otros exploren y consuman la ciudad y haya esta derrama económica, pero también estamos hablando de qué pierde la ciudad, ¿no? En el sentido que lo compartía Miguel, de, bueno, a ver, en términos de tasas impositivas, bueno, ¿por qué sí conviene regular esto? Y también en términos de los riesgos de la informalidad, como tú lo marcabas, ¿cierto? Entonces, bueno, por ahí, pues hay toda esta vinculación de temas, porque pues en efecto, que el hecho de que lleguen algunos a consumir, acceder de esta forma a la ciudad, quiere decir que limita a unos habitantes de más larga data, pues, y entonces, bueno, o sea, las viviendas de renta de corto plazo, pues, cierto, quitan parte del stock de vivienda para los habitantes que ya estaban allí, o cómo podemos hablar de esta competencia entre acceso a la vivienda. Eh, por ejemplo, de la vivienda que se creó del 2000 para acá, o sea, hay un stock de vivienda deshabitada o habitada parcialmente, que es, no recuerdo cómo es el término de INEGI, pero desocupada o vivienda de uso temporal, ¿no? Que está en zonas bien localizadas, o sea, las zonas con mayor índice de desocupación. Cierto, un paréntesis acá, porque tiene la distinción entre vivienda desocupada y deshabitada, ¿cierto? Ajá, sí. Y las zonas con mayor índice de este tipo de viviendas está en las centralidades urbanas. O sea, donde la gente quiere vivir, hay más viviendas deshabitadas, ¿no? Bueno, no deshabitadas, desocupadas. Y esto tiene que ver con, seguramente muchas de estas viviendas están en el esquema de renta de corta estancia, ¿no? Y si pensamos un poco justo en estos equilibrios del uso de la ciudad y de la infraestructura, pues estás subutilizando una parte de la infraestructura de la ciudad porque pues tienes un porcentaje del tiempo durante el año que tu vivienda está vacía, ¿no? Sobre todo en las temporadas bajas de turismo, ¿no? Entonces, un poco decir, bueno, o sea, ¿cómo aprovechar mejor ¿cómo aprovechamos esos espacios? Claro, sí, ¿no? de infraestructura, de esta parte de la ciudad servida, ¿no? Y que pagamos entre todos y todas, entonces se desaprovecha. Sí.
no sé si quieren pasar a la parte de, bueno, ¿qué se puede hacer para frenar todos estos comportamientos abusivos en materia de especulación, de frenar estas desigualdades? Igual si quieres ir adelantando de cómo va el tema de protección inquilinaria en México y también si podrías, por ejemplo, mencionar qué sucedió al respecto en la coyuntura de la pandemia. Ok, empiezo por esta última porque además es muy interesante también para establecer de, ah, una parte de mi proyecto de investigación que es tratar como de desmitificar algunas cosas, ¿no? Como de los inquilinos en la centralidad, ¿no? Porque, y tiene mucho que ver con el trabajo de René Coulomb y de Clara Salazar, que han investigado mucho sobre la vivienda en alquiler en la Ciudad de México, pero sobre todo previo a estos grandes procesos pues de la aparición de los mecanismos de redensificación en la centralidad, ¿no? Y entonces la vivienda en alquiler sí tenía un perfil muy claro, o sea, los propietarios de la vivienda en alquiler tenían un perfil más o menos claro, más o menos homogéneo, ¿no? Que era esto, René Coulomb le llamaba la renta de la viuda, ¿no? En la colonia del Valle, en la colonia Condesa, o sea, estas casas o departamentos que le dejaban, pues los esposos a las esposas y a los hijos, y pues lo utilizaban al alquiler y vivían de ese alquiler, ¿no? No eran mayoritarios, es decir, no estamos hablando de personas que poseyeran manzanas completas o 20, 30 departamentos, sino uno o dos, una casa, que bueno, no son ingresos despreciables, pero bueno, claramente tienen un perfil como muy específico y cuando se empezaron a hablar de mecanismos de regulación, las primeras que protestaban eran estas, ¿no? Las mujeres, pues viudas de arriba de los 50. Pero eso claramente ha cambiado, ¿no? O sea, este esquema de ahora quiénes son los propietarios ya es mucho más poroso, ¿no? O sea, sí están estos propietarios con ese perfil, pero ya cada vez, digamos, el perfil es vamos a comprar para invertir, ¿no? Claro, son portafolios de inversión, ¿no? Yo lo que he visto en mi experiencia como abogado, he visto que son portafolios de inversión. Entonces, lo que están haciendo las empresas es están empezando a comprar activos y están empezando a rentar el activo. De hecho, ya hoy por hoy lo que podemos ver es que las empresas ya no quieren una o dos habitaciones. O sea, es raro. Lo que quieren es yo te rento todo el edificio y exploto todo el edificio completo porque entonces hago un portafolio. Y entonces el día de mañana podrías ver que tengo 5, 10, 15 o 20 inmuebles, todos en activo. Pero sí, ya es, o sea, ha cambiado mucho esa percepción. La viudita que tenía su Sí. casa y que se fue. Y que vamos a defenderla porque pobrecita. Claro, no, inclusive yo te puedo decir también el mismo modelo Airbnb, ese modelo donde empezó, donde, oye, yo te rento un cuarto, tengo un cuarto vacío en mi casa y te lo rento para que tú estés y hasta genera un poco de convivencia, que era un poco como se vendía la plataforma en Y un de principio. pronto ese sigue siendo el marketing. Claro, pero la realidad es otra. Sí. La realidad es otra. La realidad es que hoy por hoy Claro. son inmuebles completos Cuando que uno te ve los rentan datos, y sí. vámonos. Sí, Hay este unos tema. esquemas de acaparación Sí. No, impresionantes claro. que creo que el tema es la vulnerabilidad de quienes, Claro. ¿no? De estas empresas que tienen todo este stock a la viudita de la que hablábamos. Claro, y aquí la pregunta es oferta y demanda. O sea, también estas empresas no lo están haciendo por querer, o sea, me explico, también la satanización de estas empresas me parece que es injusta. Porque también la empresa lo que está diciendo es, oye, yo estoy viendo que la Ciudad de México tiene una derrama turística importante, hay gente que está llegando a la ciudad y yo lo único que estoy haciendo es ofreciendo un producto en el mercado. No estoy diciendo que lo estoy haciendo mal, porque tampoco está regulado, o sea, ilegal no soy, tampoco estoy en ese esquema. No puede volverse un tema moral. Exacto, no es un tema moral, Únicamente, exacto, es ajá. un tema, oye, esto Hay es que oferta y regular. demanda y existe. Y como pasa normalmente con las tecnologías de aplicación, van mucho más avanzadas que lo que la regulación. regulación Sí, no, podría dar. Toda Entonces, la vida. Yo creo que es un debate de las ciudades sobre cómo avanzan los sistemas y luego ya cuando lo queremos regular ya está como en el paso adelante, ¿no? exacto. Lo de Airbnb es interesante porque además, justo con la pandemia y que se justifica un poco con lo que nos acabas de decir, es que durante la pandemia no disminuyó la oferta de Airbnb, sino que aumentó. Ah, Y aumentó, lo interesante es que justo aumentó el esquema de los espacios, de la oferta de las propiedades individuales, ¿no? O sea, uno dice, bueno, a lo mejor disminuyó el turismo y entonces disminuyó como cierta oferta. La oferta que disminuyó fue la de los cuartos compartidos y lo de los cuartos dentro de espacios de casas y de departamentos y aumentó, o sea, se consolidó la vivienda como las propiedades completas, casas y departamentos completos en estas mismas zonas de la ciudad que ya sabemos, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Y además aumentó
la vivienda, los oferentes multipropietarios, ¿no? O sea, aquellas personas que estaban invirtiendo en Airbnb con casas y departamentos completos, de manera como multi, ¿no? Entonces, eso también es interesante porque justo, ¿no? Es establecer, bueno, quiénes están viendo beneficiados y por qué, ¿no? Para empezar a plantear como mecanismos de regulación, porque finalmente se están viendo beneficiados, una buena parte de ese beneficio es por la localización, ¿no? Claro. O sea, y esa localización tiene que ver con la intervención y la inversión pública de infraestructura, servicios, equipamientos, etcétera, y una parte privada, no vamos a dejarlo de lado, pero pues ese beneficio creo que valdría la pena, un poco hablando de esa movilización de plusvalías, decir, bueno, te puedes beneficiar de esto, pero hasta aquí, ¿no? Esta es tu parte. Y sobre todo, yo creo que lo que es importante es reconocer que necesitamos esquemas de vivienda protegida, ¿no? A ver, cosa que no tenemos. Yo tengo una pregunta en ese orden de ideas que estás planteando, donde claramente hay una centralización del mercado. Por eso no vemos un Airbnb tan ambicioso a lo mejor en el oriente de la Ciudad de México, sino más bien hacia el poniente con las demarcaciones y alcaldías que acabas de mencionar. ¿Qué pasa en Nueva York, por ejemplo? Tienes Manhattan, tienes los diferentes boroughs, ¿no? Entonces tienes Manhattan, tienes Staten Island, tienes Brooklyn. ¿Pasa algo? ¿Ellos han detectado esto? O sea, ¿existe algún esquema de plusvalías si estás rentando, por ejemplo, Airbnb en Manhattan, a que si lo estás haciendo en Queens o en Staten Island o en el Bronx o en algo? ¿O ellos tampoco han llegado todavía ya? O sea, son cosas que ya se están encontrando, pero todavía no hemos logrado, ellos no han logrado todavía detectarla. Sí hay zonificación. No sé si la zonificación esté vinculada como a esta parte de la movilización o captura de plusvalías por parte de la renta de espacios de corta estancia, pero lo que sí es que sí se establecen como algunas zonas y sobre todo edificios o unidades de departamentos que están dentro del esquema de vivienda protegida, ¿no? Y entonces, pues esos claramente no se pueden tocar. O sea, puedes estar en medio de Manhattan, pero si es vivienda protegida, o sea, es vivienda protegida y, o sea, tiene que entrar al mercado dentro del... Bueno, hay vivienda protegida y vivienda social. Hay varios esquemas. Exacto, si nos podías contar un poquito ¿Qué más. es vivienda protegida para nuestro auditorio, para que lo entiendan un poquito mejor? No, a ver, voy a tratar como de aclarar las ideas un poco, porque sí hay... Es como muy, muy complejo. O sea, está la vivienda social, que es para las clases pues, bajas, y tú accedes a partir como de una bolsa, sobre todo, y empiezas a tener como... beneficios, por ejemplo, si eres madre soltera, si eres migrante, etcétera, ¿no? Y entonces puedes acceder a esas viviendas por un monto mínimo, ¿no? Hay un tope de pago que se establece por mecanismos, o sea, por la investigación del mercado, el Estado coloca como esos topes y los propietarios pues acceden a eso a partir como también de extensión de pagos de impuestos y cosas así, ¿no? La verdad es que estas viviendas específicamente han salido mucho del mercado porque pues no es rentable, ¿no? O sea, no es rentable para los propietarios y entonces lo que ha provocado es que pues desaparecen pues la administración y la gestión del departamento, comienzan como a no cuidarlo y las personas que están ahí pues prefieren quedarse ahí bajo esos mecanismos como pues digamos, poco habitables, pero porque es barato y está bien localizado, ¿no? Y luego está la vivienda protegida, que también tiene como mecanismos de regulación de topes de renta. Esos están mucho mejor ubicados, no son para clases bajas, sino que son para clases medias, digamos, para el sector medio, y acceden a él a partir como pues también de la oferta. Hay una bolsa del stock de vivienda protegida, ¿no? La verdad es que hay muy poca movilización porque cuando alguien llega a una vivienda protegida dice, ya no la voy a soltar, ¿no? Y si me voy, pues se la dejo a mi amigo para que siga rentando en ese mecanismo. Entonces, el problema de la vivienda protegida es que pues hay poca movilización y cada vez hay menos porque pues va desapareciendo del mercado. Pueden ser varias cosas, ¿no? Como no se le da mantenimiento porque no se le obliga tanto a los propietarios respecto del pago. ¿Qué otras cosas? Pues un poco eso, ¿no? Y aquí destacar que pues justo, ¿no? Entiendo que en Nueva York, en buena parte del stock de vivienda, el incremento de renta entonces está regulado. O sea, eso se puede. Sí. Sí.
el asunto con Nueva York que siempre me preguntan un poco, y no sé si me estoy adelantando a las respuestas del final, como qué podemos hacer. Vamos hacia el final también. Es el tema de los datos, ¿no? Y de la transparencia de información. Pues uno puede criticar bastante el modelo de Nueva York si eso no es eficiente, pero bueno, o sea, ya quisiéramos nosotros tener como un stock chiquitito de vivienda protegida que tiene mecanismos de regulación y de protección para inquilinos, ¿no? Pero no tenemos datos, o sea, simplemente al día de hoy, o sea, los datos que arroja INEGI no nos dice quiénes son los propietarios, cuál es el perfil, cuántas viviendas tienen, porque eso permitiría regular de una manera un poco más justa pues los mecanismos de la vivienda en alquiler, ¿no? O sea, no sabemos cuántos tienes, quiénes son, si efectivamente es una abuelita que vive de sus rentas, ¿no? Claro, o es esta empresa que está incurriendo en prácticas ilegales, que en tal caso, para llevar a juicio a estas empresas o a quienes ofrecen los grandes portafolios de vivienda que incurren en prácticas ilegales, pues primero se necesita la identificación de esos portafolios, ¿cierto? Pues la información que evidencie todo este proceso de acaparación y no se tiene. Y entiendo que en la ciudad de Nueva York se exige a Airbnb y a las plataformas de este tipo esta información detallada sobre los listados que tienen en sus páginas a manera de poder analizar y pues incluso llegar a la corte, ¿no? Para llevar a la corte a quienes violan estas leyes. Entonces, eso es un paso tremendo. Sobre todo ahí, porque entonces lo que estoy entendiendo es la clave es también la regulación. Es decir, primero necesitamos la data real para con base en ello hacer una regulación y tener reglas claras. Y yo estoy seguro que muchos de estos fondos de inversión que están viendo esta oportunidad, entre más claras les pongas las reglas, ellos van a ser más, ellos van a decir, ok, perfecto, aquí si esta es una vivienda protegida, sé que aquí no me puedo meter. Inclusive en la Ciudad de México lo vemos, hoy por hoy hay fondos responsables que lo que están haciendo es decir, a ver, lo primero que tengo que ver es la zonificación. En la zonificación, ¿tengo hospedaje de corta estancia, sí o no? Y entonces empiezan a medirlo. Porque también tomemos en cuenta que son fondos institucionales que inclusive están cotizando en el extranjero y no pueden darse a la tarea de decir, oye, no, pues aquí la verdad sí somos. A ver, existe de todo en el mercado, ¿no? Existe el cuate que le da igual, son 3 amigos, hacen un fondo y lo rentan y les da enteramente igual. Pero los grandes jugadores, me parece que tienen que tener mucho más cuidado y tienen departamentos de compliance, que justo lo que quieren es eso, ¿no? Eso yo le estoy pagando a un equipo de abogados para que haga eso, para que me diga dónde corro el menor riesgo para poder llevar a cabo mi operación. Entonces, me parece que todos estamos buscando lo mismo al final del día. Lo que pasa es que lo que dices es la data. No tenemos esa data todavía donde, o sea, ellos ni siquiera saben dónde están jugando. La data y las capacidades institucionales, ¿no? Por ahí también, a ver si nos pudieras platicar de lo que hace la Oficina de Protección Inquilinaria en Nueva York, que también juega un papel, pues, hoy muy importante, y de este programa que tienen también de Defensoría Pública, ¿no? Que es tremendo para condiciones de protección de inquilinos. Sí, es muy interesante lo que hace la oficina de Nueva York porque, o sea, finalmente, o sea, juega un papel como de, pues sí, como de protector bajo las injusticias. O sea, claramente tiene un perfil, digamos, como la balanza está proporcionada hacia un lado, ¿no? Sesgada. Tiene un peso, sí. O sea, sí está sesgada, pero claramente, o sea, creo que es interesante como la postura de decir, bueno, o sea, sí hay grandes mecanismos de defensoría para el desarrollo inmobiliario, para las grandes empresas, pues vamos a apoyar, sobre todo el tema de los migrantes, ¿no? Que tiene que ver también con un tema de acceso al lenguaje, porque mucha parte de la producción o del trabajo que hacen lo hacen en español, que es muy interesante. El tema de los datos, el tema de la accesibilidad para que la gente pueda entender cómo son las leyes y qué es lo que los protegen respecto de pues estos mecanismos sobre el alquiler, que pues también, digo, pensando en un esquema de regulación, pues claramente tendría que existir una estructura así, ¿no? El punto es como dentro del andamiaje, que además yo creo que, o sea, desde que tenemos constitución en la Ciudad de México, nadie le queda claro quién hace qué y cómo hacen las cosas, o sea, está muy interesante como en el papel cómo funciona, o sea, la Constitución, nuestro Instituto de Planeación Democrática y la CEDUBI. Claro, pero la distribución de funciones está como todavía por definirse. Hay margen de oportunidad. Sí, pero bueno, sí, Nueva York está haciendo todas estas cosas donde entiendo que hoy día registrarse y sacar una licencia Airbnb en Nueva York pues es cada vez más complicado, ¿no? Justo para detener este tipo de comportamientos. Y entonces para ofertar una vivienda en Airbnb se necesita consultar qué dice la ley de mercantil, la ley
de rentas de periodo corto, emitir tu certificado de densidad, ¿no? De ocupación, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay todos estos... Y las multas están duras. O sea, tú puedes decir, oye, voy a incumplir esta regla, voy a rentar mi Airbnb aunque esté en una zona que no debería, o lo voy a hacer por más periodo, pero si te cachan, las multas son duras, ¿no? Castigo ejemplar. Sí. Inclusive, fíjate que también aquí podríamos entrar en este tema regulatorio en donde hablamos de una ley que regule claramente el hospedaje de corta estancia Airbnb. También tenemos que ver inclusive la estructura de los edificios, porque no es lo mismo llevar a cabo una edificación con las normas técnicas que te piden los proyectos para un hotel, con un cierto diámetro de escaleras, con ciertos techos, con todo lo que conlleva a decir que esta es solamente una vivienda, ¿no? Habitacional. Entonces, creo que también vale la pena ver dónde estamos parados, no solamente en el tema de la actividad comercial que se va a ejercer, sino en las condiciones que implementa la edificación para resguardar la seguridad del huésped en este caso. Sí. O sea, del huésped y de los habitantes, o sea, porque claro. Eso díganselo a los proyectos estos en la Doctores y en la Colonia Guerrero, o sea que son departamentos de vivienda, pero si tú lo quieres meter a Airbnb, lo puedes meter, o sea, te lo anuncian como invierte en Airbnb, ¿no? Entonces, un poco preguntarnos, yo creo que la parte arquitectónica y de diseño también es fundamental, o sea, me parece... o sea, trascendental que debatamos eso, que tampoco está sobre la mesa, ¿no? Claro, que es afuera en la ciudad, que se consume, impacta, ¿no? Pero también adentro en la vivienda, o sea, es un tema de ciudad, ¿no? Sí, también totalmente. El adentro y la vivienda interior, sí. Sí, hay varias cosas que tienen que ver con la habitabilidad, ¿no? Recuerdo mucho un edificio que está muy cerca de Bellas Artes, que es un edificio muy grande y pues obviamente buena parte del edificio, no todo, buena parte es Airbnb, ¿no? Pero quienes viven ahí están como pues molestos por el tema de, pues es que siempre entran personas extrañas y entran con maletas y, o sea, no sé si vienen a Airbnb o se han robado hasta las plantas, la dinámica, ¿no? Es otra. Es que es complicadísimo. Sí, va a ser complicadísimo, claro. Porque claro, si tienes el edificio completo, tú lo controlas. Ok, te entiendo. Pero si no tienes el edificio completo y literalmente estás haciendo, a ver, si tienes un cuarto, uno o dos departamentos de 50, voy de acuerdo que no te va a generar, pero donde tienes un 50-50, me parece que el tema está delicado. Porque claro, si yo por ahí también leí un tweet que decía, Airbnb es fantástico hasta que vives al lado de uno, ¿no? Entonces me parece que también es una cuestión que es que de verdad yo creo que el mercado es la que nos va a acabar de decir o tenemos que, o sea, ¿qué soluciones podemos empezar a ver a esto? Para controlar estos efectos. Claro. Sí, por ahí sí nos puedes también compartir ejemplos de otras ciudades que vayan un poquito más avanzados en la regulación de este tipo de vivienda. Barcelona seguramente tendrás algo que decir sobre esta ciudad. Lo de Barcelona es interesante porque justamente, por ejemplo, esto del equilibrio de los departamentos era el porcentaje, ¿no? O sea, de que no podía superar el 20% en ciertas zonas, o sea, un edificio completo de 10 departamentos no podía tener más de 2 Airbnbs, ¿no? Pero obviamente empezaba la pelea de, pues a quién le toca ese 20%, o sea, al vecino, a mí, ¿no? Y la otra era que, como empezó a ser controlado, eso es el tema justo de la capacidad para hacer valer la legislación o las normas, ¿no? Me parece muy, muy interesante lo de Barcelona porque empezó a pasar esto de pues no podías rentar un espacio de Airbnb completo, sino que tenía que tener ocupación como tradicional, un periodo y otro periodo Airbnb, ¿no? Que es un poco lo que plantea también Nueva York, ¿no? No solo son los espacios, sino también los tiempos en los que ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. El problema es que el mercado de Airbnb empezó a darse cuenta de esto y entonces empezó a ver como como pantomima de los espacios que se habitaban, ¿no? Y entonces hay un texto muy interesante yo creo que hace unos 5 años en El País que contaba de estos departamentos que se hacían como pasar como departamentos que estaban habitados y luego para Airbnb. ¿Le pago a unos inquilinos ahí un rato? ¿Cómo pues funciona? No, era esto de que estaba la sala y entonces en la sala dejaban como unos juguetes y la fotografía de la familia feliz que para seguramente que no existía. Ocupado. Ajá, o sea, para decían, o sea, si está ocupado, una parte vive esta familia bien feliz, así rubios, nórdicos, bien felices, y tienen hijos, mira, están los juguetes ahí, o sea, está hasta un juguete mordido del perro, ¿cómo no van a vivir, no? Todo un performance para complementar con la normatividad. Claro, y es que ahí es donde, regreso a lo mismo, ahí es donde viene cuando el Estado trata de enforzar las leyes,
el mercado también busca soluciones y busca alternativas. Entonces, si la alternativa es pon la foto de un nórdico para explicarle a la autoridad que realmente sí está haciendo, ¿me explico? Entonces, ahí es donde vienen las grandes disputas Sí, de qué es claro. o sea, yo sí creo que todavía estamos en o sea, creo que todavía es un proyecto muy joven que debe de seguir madurando, porque van a seguir habiendo este tipo de problemáticas. Es decir, estamos viendo problemáticas sociales, estamos viendo problemáticas Económicas. económicas, legislativas, ¿no? De diferentes aspectos. Sí, y Airbnb es como solo, o sea, lo hablamos como mucho porque que yo creo que discursivamente es muy potente, pero no representa una problemática tan grande todavía en la Ciudad de México. En términos de En números, términos de supongo. números, claro, ¿no? Pero, o sea, digo, comparado con justamente con Nueva York, con lo que sucedió en Barcelona, incluso en Madrid, ¿no? Pero sí es algo que tenemos que poner atención claramente, Claro, ¿no? porque eso no es motivo para no Sí, no, intentar sí, sí, regular y sí. hacerlo por esta vía. Te he escuchado unos argumentos bien interesantes sobre nuevas como microprácticas, ¿no? De qué es lo que hoy también es diferente en torno a estas personas que siguen siendo inquilinos en la ciudad central, pero si nos puedes contar un poco de eso, por favor. Em, digamos, lo que he tratado de establecer sobre mi proyecto de investigación es justo cómo se van tomando decisiones, no solo los propietarios y propietarias, sino también los inquilinos, ¿no? Y el tema del que hemos hablado muy poco y que ha aumentado, especialmente en estas áreas centrales, es el tema de subarrendamiento, que también es informal, o sea, porque no existe el subarrendamiento. Bueno, aparece ahí un apartado en el Código Civil, pero tampoco es muy claro qué significa subarrendar y qué significa subarrendar para el propietario, ¿no? Claro. Y ha aumentado, o sea, tan es así, es casi el 8% de la vivienda en alquiler en la centralidad está en algún esquema de subarrendamiento, ¿no? Que es pues, vivir con roomies para pagar. Claro. Entonces, eso implica también otras prácticas internas, ¿no? De si sabe o no el propietario que está subarrendando, cuánto ganas, si eso provoca que aumente el costo del alquiler tradicional en esas zonas, qué tipo también de prácticas llevan a cabo los arrendatarios para elegir a sus inquilinos, ¿no? Que pueden ser pues totalmente fuera del margen de la formalidad, incluso fuera del margen de los derechos humanos. O sea, Claro, esto decirte, que hemos escuchado de no se puede hacer home office, ¿no? En tu casa, no, donde hay hijos no, mascotas no, o sea, como de los más mínimos a los más extremos, ¿no? sí, claro, Ya en ¿no? términos discriminatorios, pues. Sí, 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 o sea, abiertamente pues no le rento a personas de la diversidad sexual, no mujeres con hijos, bueno, los mínimos, no mascotas, ¿no? Pero he visto anuncios así como de no queremos plantas. Es como, ¿Cómo? güey, o sea, por Sí, favor, ¿cómo? ¿no? Sí. O sea, y un poco preguntarnos también si todas esas decisiones tienen que ver con, pues sí, por una falta de seguridad jurídica para los propietarios. O sea, digo, claro, no es que lo esté justificando, sino que hay un discurso detrás que construye eso, ¿no? Si es mejor si son una pareja de profesionistas heterosexual porque pues me va a pagar y no va a haber No me conflicto. A ver, va porque estás tocando también aquí un concepto que yo quería llamar la atención, que son también los nuevos cambios generacionales. O sea, hoy por hoy tenemos un porcentaje de chavos que ya no saben si se quieren casar, ya no saben si prefieren vivir en pareja y ya no saben si quieren tener su casa, comprar una casa. Es decir, esa tradición de tú te casas, tienes una casa donde vivir. A lo mejor hoy por hoy a las nuevas generaciones no les interesa. Hay ahora una incertidumbre que tiene que ver Claro, con a lo mejor, procesos claro. globales de por qué tendría que ¿Y tener por qué tengo que tener una casa? lugar fijo. Un lugar fijo. Yo no sé si me voy a quedar aquí los próximos 2 años. Yo no sé si quiero estar en otra parte del mundo, ¿no? Aunque los datos de INEGI nos dirían algo distinto, ¿no? Porque hay una pregunta del INEGI de la encuesta de vivienda que es preguntarle a la gente, incluso o sea, si uno lo clasifica por rango etario, y todas las personas por alguna razón quisieran tener una casa. Siempre, ya sea porque se la quieres dejar a tus hijos, porque quieres invertir, por el patrimonio, lo que sea, pero pues no pueden porque no acceden a créditos, porque no tienen el dinero para comprarlo, ¿no? Entonces la idea de casa propia creo que se ha mantenido. Lo que ha cambiado justamente es
digamos, qué tan cercano y qué tan factible está acceder, o sea, cumplir ese sueño o ese ideario de la casa propia, ¿no? Y habitarla. Y habitarla. No solo adquirirla. No solo adquirirla, porque sí, justo hablando de las microprácticas, he encontrado como algunos casos de pues, profesionistas de clase media que pueden acceder a un crédito de una vivienda no en la centralidad donde comúnmente habitan, sino pues en la periferia, o tal vez no tan lejos, pero en una zona cercana, pero no en la centralidad, ¿no? Y entonces pues dicen, voy a invertir, ¿no? O sea, puedo pagarla, no voy a vivir ahí, la voy a rentar y siguen rentando en la centralidad, ¿no? Que son justamente, o sea, entender qué posición tiene la vivienda respecto de la forma en la que habitamos, ¿no? Y la localización sigue siendo, bueno, siempre lo ha sido, pero creo que ahora mucho más que en otros momentos que te permitías o se permitían las generaciones anteriores comprar vivienda en la periferia, tener una casa de 2 pisos con jardín para el perro y tener 2 coches, que pues ahora ya no es tan factible. O sea, ni económicamente. Si te das una vuelta en las Granadas, me queda claro que no va a ser. Y aparte los costos son elevadísimos. Sí. Estás hablando de que tienes una vivienda de 70 metros cuadrados. Bueno, 5 millones. Por lo menos. Si no traes 5 millones de pesos en la bolsa, pues prácticamente ni te acerques. Claro. Para irnos acercando quizás a las conclusiones, a ver si todos aquí en la mesa podemos ir hacia un balance, sobre todo de por qué es necesario regular entonces este alojamiento de corta estancia. Yo abro pista diciendo que, por un lado, por lo que la ciudad pierde en términos de los ingresos para financiar la ciudad, ¿no? La infraestructura, y también de ordenarla, ¿no? Es un tema de ordenamiento territorial también. Y por otro lado, claro, en la agenda de derechos humanos, tanto de inquilinos como de propietarios, ¿no? Los dos, en cuanto a sus vulnerabilidades, regular es una forma de contrarrestar los efectos nocivos. No sé quién. Sí, a ver, coincido contigo. Yo creo que aquí yo lo veo desde el aspecto de garantías. Claro. ¿Qué garantías tiene? Seguridad jurídica. Sí, exacto. Al final del día se traduce en eso. El mercado está pidiendo garantías, los ciudadanos están pidiendo garantías, el gobierno está, o sea, todos estamos, me parece que al final del día todos estamos buscando lo mismo, todos queremos garantías. ¿Qué garantías vamos a tener desde un fondo de inversión? ¿Qué garantías voy a tener como ciudadano de sí permitirlo? Porque es algo que si no se regula, como le dijo ahorita Rosalba, eventualmente va a llegar. Entonces, bueno, por lo menos quiero tener unas ciertas garantías, como en Nueva York, donde tienes una propiedad, donde sabes que aquí no te puedes meter, ¿no? ¿Qué garantías tengo yo como ciudadano de saber que al lado no van a poder poner un Airbnb si estoy dentro de un edificio con ciertas características? ¿Y qué garantías va a tener el gobierno de que efectivamente todo ese mercado, vamos a hablar de los chicos, de aquellos, no estos grandes instituciones como Airbnb, pero los chicos, el grupo de 3, 4 inversionistas que empieza a poner pequeños edificios de 2, 3 niveles con a lo mejor unas 10 unidades? El gobierno no está recibiendo un solo centavo de ellos. No lo está percibiendo, y si nosotros ponemos a compilar a todos esos, me parece que el gobierno también podría hacerse de fondos mucho más importantes. Lo que pasa es que regreso otra vez, estos pequeños inversionistas tampoco tienen esas garantías, entonces prefieren dar la vuelta. No sé qué opinas. Sí. Hay un poco el dato que nos daba Lidia hace un momento sobre la informalidad. Uno pensaría que es mucho más formal el mercado de alquiler en la Ciudad de México y, o sea, el 36% de las personas no tenían un contrato definido en 2020, ¿no? Uno puede decir, bueno, fue la pandemia o lo que sea, pero cuando va al mercado ya entra, o sea, se da cuenta que, o sea, incluso los contratos que existen, pues son contratos que se bajaron de internet, lo firmas tú y lo firmo yo y o sea, ya. O sea, inicia, ¿no?, como Airbnb y después ya no. Sí, ¿no? Es como mucho la puerta de entrada. Y eso, y lo que es interesante es que eso perjudica muchísimo a los propietarios. El proceso de reposesión en América Latina puede durar hasta 2 años. O sea, 2 años en los que tú no recibes los ingresos de tu propiedad, ¿no? En lo que sacan al inquilino que no te está pagando. Y si bien te va, Rosalba. Sí. Si bien te va. En Australia pasan 2 semanas. O sea, si no, o sea, si ya pasó como el primer bloque de que no te pagó, o sea, tú le das 1 mes, 2 meses de gracia. Si ya pasó ese tiempo de gracia, en 2 semanas están fuera. Poco porque el proceso jurídico establece como mecanismos mucho más eficientes. Ahora, eso no quiere decir que no haya una protección para los inquilinos que bajo ciertas estructuras, oye, no cumpliste, no pagaste, por ejemplo, no pagaste tus impuestos, yo no voy a sacar al inquilino hasta que me termines de pagar los impuestos, claro, ¿no? Entonces, un poco es justo como pues,
ganar, ganar todos, ¿no? ¿Sabes? O sea, esta ciudad tiene mucho para dar para todos. El asunto no es acaparar, sino poder establecer mecanismos que permitan ampliar o disminuir estas brechas de desigualdad que tenemos tajantemente, ¿no? Especialmente en la centralidad, ¿no? Entonces ya después podemos empezar a jugar, incluso a fantasear con algunas cosas, decir, bueno, se está haciendo un edificio que va a ir para Airbnb, bueno, te obligo a que 2 unidades sean para vivienda en alquiler, ¿no? Para vivienda en alquiler tradicional y con unos topes de renta y ya, o sea, te dejo que el resto del edificio lo manejes, lo administres como tú quieras, bajo ciertos mecanismos, obviamente, pero pues entonces comienzas a establecer pues mecanismos de disminuir la desigualdad, ¿no? Claro, aunque sea pequeñito. La Sí, distribución, sí, la claro. distribución de espacios. Pues muchas gracias, Rosalba, por acompañarnos en nuestro primer episodio. No sé si quieras anunciar tus redes, tus colaboraciones escritas. Por favor, ¿dónde te pueden encontrar si quieren saber un poco más de Rosalba? Pues donde estoy más activa, ya menos porque me estresa un poco, pero ahí sigo, es en Twitter como @lamanchagris_. Tengo una columna más o menos permanente que tiene que ver con cada cuánto puedo escribir en Arquine y también de vez en cuando en La Brújula en Nexos. Excelente. A lo que vinimos. ¿Qué se necesita, Rosalba, para alcanzar la ciudad que queremos en este tema o en el que En el que sea. Sí, siempre lo digo, ya lo mencioné hace rato, pero me parece que es un tema de datos, ¿no? Parece obvio y parece absurdo, pero bueno, claramente recuperar y recopilar información requiere una infraestructura, capital humano, posicionamientos también políticos, posturas, ¿no? Y creo que ahí andamos cojeando, específicamente en el tema del alquiler, ¿no? O sea, dicho sea de paso, el tema es que a mí me parece absurdo, pero tenemos a nivel manzana, o sea, los datos preguntados en el censo de cuántas consolas de videojuego tienen por vivienda, pero no tenemos la vivienda en alquiler cuantificada por unidades de vivienda. O sea, a ese nivel estamos, ¿no? Me quedo con ese dato impresionante. Qué dato duro, qué fuerte. Claro. Miguel, ¿gustas despedir el episodio? Pues yo creo que la ciudad que queremos en materia de hospedaje de corta estancia, la palabra con la que yo podría dejar, con la que yo me podría llevar es regulación, son garantías. Creo que todos estamos buscando un objetivo final y entre más garantías tengamos todos, va a ser más oportuno el crecimiento medido y controlado de este fenómeno comercial que estamos viendo, que seguramente va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo, Rosalba, va a seguir creciendo, Lidia. Entonces necesitamos desde ahorita hacer conciencia y me parece que este es el foro para que me parece que todos somos responsables al final del día de la ciudad que queremos. Con eso los dejo. Gracias a todos y buenas tardes.